función sí, la función condicional sí. Esta función es muy importante porque a partir de una condición ustedes van a poder tomar una acción. Por ejemplo, podríamos preguntar si la persona es hombre, si la persona es mujer y en base al sexo, por ejemplo, determinar un descuento o una bonificación. Lo mismo podríamos, por ejemplo, considerar con respecto al número de hijos o de repente si es contratado, si es nombrado o, por ejemplo, si tiene un sueldo mayor al promedio o no. Entonces, se pueden dar situaciones en las cuales ustedes quieren hacer un tipo de separación, un tipo de clasificación a partir de una condición que tengan los datos. En ese caso podemos hacer uso de la función sí. O, por ejemplo, podemos completar la información. Por ejemplo, en este caso, nosotros hemos puesto H cuando se trata de hombres, M cuando se trata de mujeres. Pero si fuera necesario completar esta descripción, entonces yo podría hacer la siguiente función. Miren, podría colocar si esta celda es igual a H, entonces quiero que aparezca hombres. Caso contrario, quiero que aparezca mujeres. O mujer simplemente, y aquí vamos a colocar hombre, nada más. Entonces, ¿cómo funciona esta función? La primera parte es para colocar el operador, para colocar aquí la comparación que queremos hacer. Si es igual, si es diferente, si es mayor, si es menor o igual, ¿de acuerdo? De tal manera que si esta condición que está aquí se cumple, entonces va a pasar lo que coloquen en el segundo argumento. Y si esta condición no se cumple, entonces va a pasar lo que coloquemos en el segundo argumento. En este caso, si presiono Enter, aparece hombre. ¿Por qué? Porque justamente esta celda cumple con la condición. Si lo copiamos hacia abajo, miren, en este caso sale mujer justamente porque esta celda dice M. Como esta celda dice M, miren, acá tenemos que la celda es igual a H. Al no cumplirse esta condición, entonces se va al tercer argumento y toma este dato. Así es como funciona esta función. Bien, si la condición se cumple, toma el primer argumento, sino el segundo que está aquí. ¿De acuerdo? Ahora, podemos colocar aquí también algunas variantes. Yo puedo poner, por ejemplo, lo siguiente. Digo, si la celda que está acá es igual a H, ponemos hombre. Caso contrario, puedo hacer una combinación y poner, por ejemplo, 100. Miren, o 1000. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros le damos doble clic, en los casos que esta condición no se cumpla, pone 1000. Porque eso fue lo que pusimos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo combinar una respuesta tipo texto con una respuesta numérica. Incluso podemos hacer operaciones con celdas o cualquier tipo de función también. Por ahora lo dejamos así. Miren. Y queda de esta forma. Ya completé, usando la función sí, he completado la descripción. Ahora veamos qué nos piden por aquí. Nos dicen, por ejemplo, el bono 1 va a ser igual siempre y cuando que la persona sea mujer y nada más. Entonces, si la persona es mujer, si el personal es mujer, tiene una bonificación de 100. Entonces ponemos así. Si la persona, el sexo que está aquí, es igual a mujer, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces la bonificación es 100. Caso contrario, no tiene bonificación. Entonces podría poner ahí en texto, no tiene bonificación, o podría colocar, por ejemplo, 0. Miren, si ponemos 0, va a ocurrir esto y quedaría mejor. Entonces, solamente en el caso de las mujeres hay una bonificación de 100. Ahora, yo podría anidar condiciones, podría hacer uso del concepto de funciones anidadas en el caso de la función sí. Y, por ejemplo, si me voy al bono 2, ¿qué significa la bonificación número 2? Nos dicen, las personas mayores de 40 años con hijos tienen una bonificación de 200. Entonces, tengo que fijarme en las personas que sean mayores de 40 años y además que tengan hijos. Eso quiere decir, miren, y acá viene un aspecto muy importante de la función sí, ya que es muy poderosa cuando se hacen funciones anidadas. Miren, ponemos aquí, si la persona es mayor de 40, entonces me voy con la edad. Si la edad es mayor que 40, coma, y acá viene lo que decíamos. Después que esto se cumpla, si esa condición se cumple, yo puedo hacer una segunda pregunta. Y la segunda pregunta viene con una función sí también. Decimos entonces, ok, si la persona ya es mayor de edad, mayor de 40 años, y además tiene hijos, es decir, que el número de hijos es mayor que 0, miren, en ese caso, la bonificación, ¿cuánto es? 200.
Y esta parte, hasta aquí, sería lo que va a ocurrir cuando esto se cumpla. Bien, pero podemos decir inclusive entonces, pero si esto no se cumple, si no es mayor, si la cantidad de hijos no es mayor que 0, entonces esto sería 0. Cerramos aquí y además todo esto va a ocurrir cuando esta condición sea verdadera. Caso contrario, 0. Miren, ¿qué tenemos aquí entonces? Esta parte de la función se cumple. Veamos, miren. Esta parte de la función se va a cumplir cuando esta condición sea verdadera. Cuando esto no se cumpla, sale 0. Y es justamente lo que queremos. Si vamos acá adentro, decimos, si esta condición se cumple y además se está cumpliendo esta condición, entonces la bonificación es 200, caso contrario sería 0. Y miren, veamos si esto es cierto. Acá tenemos 200, ¿por qué? Porque la persona es mayor de 40 años y además tiene hijos. La cantidad de hijos es mayor que 0. En este caso, la condición no se cumple, ¿por qué? Porque la persona es menor de 40 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? Acá la persona es mayor de 40 años, pero la cantidad de hijos es 0. No tiene hijos, por lo tanto no tiene la bonificación. ¿De acuerdo? Ahí la bonificación sería 0. Perfecto, ahora vamos con el descuento. En el descuento, ¿qué nos dicen? Las personas nombradas menores de 40 años sin hijos tienen un descuento de 150. Entonces acá tenemos 3 condiciones. Por lo tanto, tendría que usar 3 veces la función si para poderlo encontrar. Miren, ¿cómo sería? Nos hablan primero de las personas nombradas. Entonces, cuando esta celda sea igual a nombrada o nombrado, entonces cuando esto se cumpla y además sean menores de 40 años, es decir, la edad sea menor que 40, y además cuando la cantidad de hijos sea mayor que 0, sin hijos, es decir, entonces cuando sea igual a 0, cuando estas 3 condiciones se cumplan, él tiene un descuento de 150. En todos los demás casos, miren, y voy cerrando, en todos los demás casos, el descuento es 0. Ahí estoy cerrando el anterior, 0, y ya tengo cerrado toda esta parte. Miren, veamos. Ahí está. Entonces, esto hay que verlo de la siguiente manera. Esta parte es la parte verdadera cuando es nombrado. Pero cuando es nombrado, nosotros preguntamos por la cantidad de años. Y esta es la parte que se cumple cuando el señor o el personal tiene menos de 40 años. Si tiene menos de 40 años, decimos, ¿tiene hijos? No. Entonces, tiene un descuento de 150, caso contrario, 0. Ahora, si esta parte no se cumple, aquí está el valor 0 cuando esto no se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la famosa función anidada. El único inconveniente aquí es que tenemos que llevar el control exacto, bien, de los paréntesis y de las comas, e ir cerrando cada una de las funciones si. Recuerden que lo más importante es que sepamos que la función si tiene 3 argumentos. Si ustedes no colocan los 3 argumentos, puede darse un error. Bien, si los controlamos adecuadamente, no habría ningún problema. Le damos Enter y veamos si alguno de estos se cumple. ¿Vieron? En este caso ninguno se cumple, pero vamos a hacer que alguno se cumpla. Por ejemplo, este es nombrado, tiene menor, miren, nombrado, es menor de 40 y vamos a ponerle 0 hijos. Y ahora sí, tiene su descuento. Bien, acá este señor, por ejemplo, es nombrado, 0 hijos, pero tiene 41. Entonces vamos a ponerle 39. Y ahora sí, apareció su descuento. Bien, para que el ejercicio tenga sentido. Bien, esto fue el uso de la función si y de la función si anidada.